Entonces les decía que dentro del mismo tema de herencia y polimorfismo, porque están muy ligados esos dos temas, vamos a ver hoy otro concepto. Bueno, lo voy a poner aquí. Se llama interfase. Jóvenes, allá los de atrás que están plática y plática, el concepto se llama interfase, ¿sí? Entonces me voy a apoyar de unas notas, como lo he hecho en las últimas clases, y esas notas las voy a leer, comentar y las voy a publicar para que ustedes las tengan y con más calma las lean. Así que se entienda la idea completa, ¿sí? Bueno, entonces me voy a referir, aquí está ¿qué es una interfase? Ahí lo dice. Dice que una interfase es una colección de métodos abstractos. ¿Se acuerdan que una clase puede ser abstracta o no? Al principio veamos puras clases no abstractas. Cuando vimos el concepto de clase abstracta, bueno, recordemos que la principal característica es que no nos permite crear objetos de esa clase. Bueno, dentro de la clase abstracta puede haber métodos abstractos. Bien, ¿cuál es la característica del método abstracto? En primer lugar, tiene que estar en una clase abstracta. En segundo lugar, no tiene código, solo es la firma. Y en tercer lugar, obliga a las clases hijas a implementar. Entonces, una interfaz es como una clase abstracta que tiene puros métodos abstractos. Es algo similar. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, ahorita la idea es conocer los conceptos y luego entenderlos y luego ya ver en qué son útiles esos conceptos. Tal vez al principio no se entienda tanto para qué serviría. Fíjense, si yo tuviera una clase abstracta con puros métodos abstractos, entonces quiere decir que todos esos métodos, las clases hijas estarían obligados a codificarlos. ¿Sí? ¿Para qué serviría eso? Bueno, vamos a tratar de descubrirlos en los ejercicios. Los métodos de una interfaz son automáticamente, bueno, polimórficos. No hemos visto así el concepto de polimorfismo, pero ya lo hemos estado aplicando, no nos vamos a dar cuenta. Bueno, por lo que el código escrito en las clases que la implementan puede ser ejecutado a través de una referencia. Dice, en cierta forma, una interfase puede verse como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos. Una clase abstracta, no necesariamente todos sus métodos son abstractos, pero si tuviera puros métodos abstractos, entonces podríamos hacerlo con una interfase. Son muy parecidos una clase abstracta y una interfase, pero hay ciertas diferencias. Entonces, esa por ahí dice, ahí lo menciona. Yo los voy a invitar a que revisen, a que consulten cuáles son esas diferencias entre una clase abstracta y una interfaz. Bueno, dice, cuando una subclase hereda de una clase abstracta o no, se dice que la extiende. ¿Qué sintaxis utilizamos para la herencia? Extends, ¿verdad? Decimos, una clase extiende el funcionamiento de otra clase padre. Bueno, en el caso de una interfaz, la palabra no es extender, sino implementar. Se dice que una clase implementa una interfaz. ¿Y qué significa eso? Que está obligada a codificar todos los métodos de esa interfaz. Es como, miren, lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a una alberca. Vamos a una alberca, ¿sí? Entonces, ahí normalmente en la alberca hay un reglamento, ¿no? ¿Qué dice el reglamento? A ver, no correr, ¿qué más? No ingerir. O sea, hagan de cuenta que esas reglas son métodos como que la alberca es una interfase. Y la persona que va implementa esa interfaz, es decir, se obliga a respetar todo lo que dice o hacer todo lo que dice ese reglamento, a no comer y meterse a la alberca, a no jugar, no correr, o sea, todo lo que dice ahí son métodos que tenemos la obligación de llevar a cabo. Entonces, más o menos es una interfaz, nos impone un comportamiento. Bien, dice, bueno, una interfaz, jóvenes allá, los platicadores, sí, ¿verdad? Una interfase, bueno, en realidad define una conducta, pero no la desarrolla. O sea, nosotros vemos un reglamento, pero la alberca no hace eso. La alberca lo que hace es imponernos ese comportamiento.
Quien debe hacer eso, pues es la persona que llega, en este caso la clase que implementa la interfaz. Bueno, se dice que entonces que la interfaz impone un comportamiento. ¿Qué quiere decir? O sea, la interfaz te dice cómo te debes comportar en una situación. También, bueno, por eso se dice que es como un contrato o como un protocolo. También se dice que una interfaz es un mecanismo que permite la interacción de objetos no relacionados entre sí. Fíjese, la programación orientada a objetos, lo hemos dicho varias veces, trata de simular el comportamiento del mundo real. Lo que es el encapsulamiento, la abstracción, todo eso se tomó del mundo real. Entonces, un objeto, cuando se crea, cuando nace, ya adquiere ciertas características por herencia. Nosotros, por ejemplo, como personas, pues adquirimos ciertas, ya no sé, hábitos, comportamiento a través de lo que nos enseñan en nuestra casa, por herencia. Los genes no se diga, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tal que nosotros mismos nos vamos a otros contextos, a otros escenarios? Yo voy, por ejemplo, en el caso de la alberca y me tengo que comportar de acuerdo al reglamento de la alberca. Si voy, por ejemplo, a un restaurante, pues a lo mejor no está por escrito, pero hay cierto comportamiento que yo debo guardar. Y no tiene nada que ver la alberca con el restaurante. Y si yo voy, por ejemplo, a la escuela, pues tengo que hacer ciertas cosas que me piden en la escuela, ¿sí? Entonces, y cada uno de los escenarios que estoy planteando, la escuela, la alberca, el restaurante, son interfaces que hacen que yo me tenga que comportar de cierta manera, aunque no tengan nada que ver entre sí, ¿verdad? Y estamos hablando de un mismo objeto. Bien. Dice que en Java una clase puede heredar de una sola clase padre. Ya hemos dicho que Java maneja solo herencia simple. La herencia simple es aquella en donde una clase solo puede tener un padre, una clase padre. Si una clase tuviera más de un padre, estaremos hablando de herencia múltiple y eso no lo maneja Java. Bueno, pero en el caso de las interfaces sí puede tener varias interfaces. Entonces, una clase solo puede heredar de otra clase padre, pero puede implementar varias interfaces. Yo ahorita mencioné interfaz restaurante, interfaz alberca, interfaz escuela, interfaz club. Yo puedo ingresar a un club y hay cierto reglamento y me tengo que ajustar ese reglamento. Entonces, sí podemos tener varias interfaces en Java. Una clase adquiera diferentes roles, sí se puede. Bien, una interfase, bueno, puede implementar más de una interfase. Una interfase no puede tener constructores. Ya ven que estamos acostumbrados a que una clase tiene constructores y si no le ponemos constructores, ¿qué hace Java? Pues le agrega uno, ¿verdad? Bueno, una interfaz no tiene constructores. Pero sí puede tener atributos. Hagan de cuenta que la interfaz es un tipo especial de clase, es una clase especial, donde no tiene constructores, sí puede tener atributos, pero esos atributos automáticamente son constantes y públicos. O sea, yo no le puedo poner que sea privado o no le puedo poner que no sea constante. Automáticamente un atributo de una interfaz es público y constante. Los métodos, como son abstractos, cuando definimos un método abstracto, es público y abstracto en una clase abstracta. Bueno, en una interfaz, todos los métodos que yo ponga son automáticamente públicos y abstractos, aunque yo no le escriba ese modificador. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de interfaz. ¿Cómo se representa una interfaz? Pues con la palabra interfase, ¿sí? Así como una clase abstracta se le pone abstract, una interfase también se le pone la palabra interfase. Quiere decir que A no es una clase, A es una interfase. Y A tiene dos métodos, el 1 y el 2. Dice, en el siguiente diagrama, la clase B, esta es la clase B, implementa la interfaz A. ¿Cómo se indica la implementación de una interfaz? Con una línea punteada. Es bien importante que veamos los diagramas. Los diagramas nos dan información. Se los digo porque, bueno, un comentario aparte, porque en los proyectos, ya ven que yo les pido como parte de la documentación, ¿sí? Pido como parte de la documentación que me pongan los diagramas de las clases. Y veo una gran variedad de versiones de los diagramas de clase. Los diagramas de clase no pueden ser diferentes, o sea, tienen que guardar un estándar. ¿Cómo es un diagrama de clase? Un rectángulo y tiene que dibujarse el rectángulo con dos separaciones
lo cual da lugar a 3 rectángulos, ¿sí? No 4 ni 5 rectángulos. Y en la parte de arriba debe ir el nombre de la clase. En la parte intermedia deben ir los atributos de la clase, no métodos. Ahí me mezclan métodos y atributos. Y en la parte de abajo deben ir puros métodos. O sea, no podemos hacer una clase diferente. Entonces, ¿cómo se indica la interfaz? Que la clase que implementa la interfaz apunta hacia ella, pero con una línea punteada. Esta línea punteada indica que apunta a una interfaz. Bueno, entonces, esto significa que la clase B obligadamente debe codificar los métodos 1 y 2. Cuando implementa una interfaz, es como firmar un contrato y decir, todo lo que traiga la interfaz lo tengo que codificar. Entonces, por eso la clase B debe codificar el método 1 y 2. Dice, note cómo se representa una interfaz. Bueno, con una línea punteada. Ahora, si nosotros aquí vamos, en el manejo de una jerarquía de clases tenemos que considerar las referencias, ¿verdad? No solo los objetos, sino las referencias. Si nosotros creamos un objeto de la clase B en una referencia de B, va a tener acceso a los métodos 1, 2 y 3. Pero si yo creo un objeto de la clase B en una referencia de la interfaz, entonces nada más tengo acceso a los métodos 1 y 2. Lo mismo que habíamos dicho. El constructor define el tipo de objeto, la referencia indica el comportamiento o a qué tiene acceso ese objeto. Bien, acá tenemos otro ejemplo de interfaz. Vean cómo dice en el diagrama anterior, las clases B y C, estas son clases, implementan la interfaz A, por lo que ambas deben codificar los métodos 1 y 2. ¿Por qué lo deben implementar? Porque la interfaz los obliga. Cada uno lo va a implementar a su manera. Eso es lo interesante de esto, de que la interfaz aquí te dice, tú vas a implementar el método 1 y el 2, pero B lo va a implementar de una forma tal vez, y muy seguido, totalmente distinto a como lo va a implementar la clase C. O sea, no tiene nada que ver la clase B y la clase C. Cada quien lo implementa a su manera. Bueno, como ya se mencionó, cada clase puede implementar varias interfaces. Aquí tenemos un ejemplo donde una clase, bueno, aquí 2 clases implementan la misma interfaz y acá una clase implementa 2 interfaces. ¿Sí? Dice, observe cómo las interfaces no necesariamente tienen que guardar relación una con otra. Yo ahorita ponía escenarios diferentes. Cuando yo como objeto persona que heredo de mis padres, ¿sí? Pero yo me pongo en una interfaz de profe y tengo que saber hacer ciertas cosas de profe. Si me pongo en una interfaz de, no sé, de socio de un club, pues tengo que adaptarme a las reglas de ese club, ¿verdad? Bueno, y no tiene nada que ver la escuela con el club. ¿Cómo? ¿De qué serviría que quién? No, mira, de hecho sí vamos a hacer un ejercicio después de esto. La idea de la interfaz es que provea métodos que tengan que implementar esas clases B y C, aunque no tengan nada que ver B y C. O sea, seguramente el método 1 que implemente B va a ser muy diferente al método 1 que implemente C. Ahorita, como les decía al principio de la clase, tal vez no sé, jóvenes, yo creo que les voy a pedir que se vengan hacia adelante, ¿no? Los jóvenes de allá de atrás. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Les decía, al principio, que ahorita vamos a tratar de entender el mecanismo, la sintaxis, y luego ya en los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta cuál es la utilidad. Ahorita a lo mejor no se aprecia, ¿sí? En un ejercicio espero que sí. Bien, aquí nada más el hecho de ver que una interfaz puede ser implementada por más de una clase. Tu pregunta es ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tendría? Bueno, acá es al revés. Una sola clase puede implementar más de una interfaz. Bien, luego dice, observe cómo las interfaces no necesariamente, o sea, si un objeto implementa varias interfaces, no tienen, tal vez, y lo más seguro, es que no tenga nada que ver una interfaz con la otra. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más orientado a las personas. A ver, ¿qué hace aquí la clase B? La clase B hereda
por eso esta línea es seguida, hereda de la clase E. Aquí extiende, pero implementa los métodos de la interfaz A y de la interfaz D. Entonces, un objeto de la clase B va a tener ¿cuántos métodos? Uno propio, más otro que hereda, que como no es abstracto puede o no modificarlo, y tiene el método 1, 2 y el método dibujar. También eso sí los debe codificar porque vienen de una interfaz. Bueno, entonces, por aquí este ejemplo es el que trataba yo de explicar ahorita. Fíjense, nosotros tenemos una clase persona. Una clase persona. La diferencia entre una herencia y una interfaz, o sea, un extends y un implements, porque la interfaz no se utiliza con la palabra reservada extends, sino con la palabra reservada implements. Digamos que la herencia se refiere a cosas propias de la clase y de padres que heredan a los hijos, y las interfaces se refieren a interacciones con otras partes del mundo, podríamos decir. Entonces, una persona, por herencia, tiene ciertos hábitos. Puedo poner otras cosas ahí, ¿verdad? Pero tiene hábitos, tiene genética. La herencia está más relacionado con las clases padres. Pero esta persona ya cuando empieza a crecer, cuando empieza a interactuar con el mundo, se tiene que comportar de diferentes formas. Y eso lo hace a través de las interfaces. Entonces, esta persona hereda de progenitor, pero implementa, por un lado, si es un alumno, ¿qué debe saber hacer como alumno? Debe estudiar. Bueno, claro, puse poquitos métodos, ¿verdad? Podemos poner muchos más. Si esta persona la ponemos en una interfaz de alumno, pues debe comportarse como un alumno, debe estudiar y aprobar materias. Pero esta misma persona, si la ponemos en una interfaz de trabajador, debe cumplir con estos requisitos o con estos métodos. Debe cumplir un horario y debe dar resultados. Y si lo ponemos en una interfaz de amigo, debe escuchar al amigo y debe apoyarlo. Obviamente, en código esto es perfectamente viable. O sea, yo puedo tener un objeto, ponerle una interfaz de alumno y que no se acuerde de nada de esto. O puedo ponerle una interfaz de amigo y que no se acuerde de nada de lo demás. En la vida real, pues eso es bien difícil, ¿no? O sea, uno como persona arrastra muchas cosas y aunque esté como alumno, a lo mejor estoy pensando como hijo. O estoy en la casa y tengo problemas en la escuela y estoy pensando en las materias, ¿no? Entonces, es muy difícil en el mundo real que esto funcione como en código sí puede funcionar. Cuando yo creo un objeto persona y lo pongo en una interfaz de trabajador, me olvido de lo demás. ¿Sí? Bueno, entonces, vean cómo aquí esta clase hereda, extiende de progenitor e implementa las interfaces alumno, trabajador y amigo. Al final de cuentas, pues sabe hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cada una en su contexto. Ok, entonces, no sé si hasta ahí haya preguntas, dudas. No, las dudas van a venir con el proyecto, yo creo. El proyecto 3 está bien padre, ¿verdad? Está bien interesante. Bueno, y como les he dicho muchas veces en estos últimos conceptos, realmente el código nuevo que estamos viendo, la sintaxis nueva no es gran cosa. Lo que estamos viendo son conceptos nuevos. Bien, entonces, para tratar de aterrizar un poquito más esto, vamos a desarrollar un ejercicio. A ver, entonces lo voy a poner por aquí. Miren, sería este ejercicio. Ok. Dice ahí, dejen checar si sigue viendo. Dice ahí, vamos a desarrollar una aplicación en donde tres clases, círculo, rectángulo y triángulo, van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D. Bueno, que contiene los métodos área y perímetro. Esa es la interfaz, ¿verdad? Y van a heredar de la clase abstracta figura que contiene el método abstracto dibujar. Bueno, aquí ya nos están dando prácticamente el diseño de las clases.
nada más vamos a concretarlas en los diagramas. Me están diciendo que voy a tener 3 clases, círculo, rectángulo y triángulo, ¿sí? Y van a implementar la interfaz cálculos figuras 2D. Eso se refiere un poquito a lo que preguntabas ahorita, ¿sí? Que va a contener los métodos área y perímetro. Y van a heredar de una clase abstracta, figura, que contiene el método abstracto dibujar. Bueno, voy a poner el diagrama que correspondería a este enunciado. A ver, lo tengo por aquí. No, viene siendo este. A ver, el enunciado este pues es el mismo que vimos ahí. Aquí está el diagrama. ¿Sí? Y fíjate, tú ahorita preguntabas, ¿qué sentido tendría que una interfaz la implementaran varias clases? A ver, ¿tú qué sentido le ves aquí? La interfaz, acuérdense que la interfaz no tiene código, nada más tiene la firma de los métodos. ¿Sí? Bueno, entonces, la interfaz, ¿qué es lo que está indicando? Que hay 2 cálculos, área y perímetro. Por eso la interfaz se llama cálculos figuras de 2D. Todas las figuras de 2 dimensiones se les puede calcular el área y el perímetro. Entonces, aquí nada más indica qué es lo que van a hacer las clases que implementen la interfaz, pero no les va a decir cómo. ¿Quién va a decidir cómo hacerlo? Pues las propias clases. Entonces, por ejemplo, el rectángulo va a implementar esta interfaz y va a estar obligado a codificar el área y el perímetro. Claro, como se calcula el área y perímetro en un rectángulo. Luego, el círculo también va a implementar esta interfaz y va a estar obligado a codificar área y perímetro, como se calcula en un círculo. Y a su vez también este triángulo va a implementar la interfaz, se va a obligar a codificar área y perímetro. Vean cómo cada clase va a implementar los métodos porque están implementando la interfaz, pero cada uno a su manera. Entonces, ¿eso en qué puede beneficiar? Bueno, que yo puedo poner cualquiera de los un objeto de cualquiera de las 3 clases, lo puedo poner en una interfaz de cálculos figurados de, yo estoy absolutamente seguro que pueden calcular área y perímetro. ¿Por qué? Porque están implementando la interfaz. Bueno, entonces, y aparte heredan de la clase figura, que es abstracta, un método abstracto que es dibujar. ¿Sí? Bien, como es abstracto, también están obligados a codificar ese método. Si no fuera abstracto, pues simplemente lo heredaban y si quieren lo cambian o no lo cambian. Bueno, vamos por aquí a ver la sintaxis de las interfaces. Este lo tenemos en el otro archivo, aquí. Para definir que en una interfaz se utiliza bueno, ahí está como que mal. Para definir una interfaz se utiliza la palabra reservada interfaz. En lugar de class se pone interfaz. Y aquí vienen algunos ejemplos de la declaración. Por decir, en este diagrama, A es una interfaz y aquí está declarada la interfaz. Se pone la palabra reservada interfaz, el nombre de la interfaz, y luego la firma de los métodos. Como son métodos abstractos, no llevan código. Public abstract void 1. Este es el método 1, el método 2. Luego, la clase B implementa, no hereda, implementa la interfaz A. Tiene 2 atributos privados X y Y, tiene un método propio que es el 3, pero obligadamente va a tener que codificar el método 1 y el método 2, porque está implementando la interfaz. Bien, otro ejemplo de la declaración. Aquí tenemos una clase E que trae el método calcular y hay 2 interfaces A y D. La clase B hereda de la clase E implementa las interfaces A y D. Entonces, ¿cuál sería el código? Bueno, la clase E tiene un atributo privado, tiene un método que no es abstracto, por lo tanto, la clase B lo va a heredar y decide si lo cambia o no. Y la interfaz D, pues tiene el método dibujar. La interfaz A, pues es la misma que viene acá arriba. Entonces, ¿cómo se codificaría la declaración de la clase B?
La clase B extiende de la clase E e implementa las interfaces A y D. Ya hemos dicho, una clase puede heredar de una sola clase, pero puede implementar varias interfaces. Por eso, cuando declaramos una clase de esta manera, es preferible primero poner el extends y luego el implements, porque el extends solo debe ser uno y el implements sí puede ser más de uno. Bueno, entonces ya con esto podemos empezar nosotros a codificar nuestra jerarquía. Voy a poner esta jerarquía, sería esta, bueno, la voy a poner así para que se un poquito más pequeña. ¿Sí se alcanza, sí se aprecia? ¿Sí? Bueno, porque acá voy a tener el código. Acá voy a tener el código. Entonces vamos a crear un proyecto. Sería 426, ¿sí, verdad? Aplicación, figuras, interfaz. Muy bien, entonces, bueno, ahorita nos olvidamos de la aplicación. Vamos a empezar por definir la clase figura, ¿sí? Es abstracta, tiene un método abstracto. Bueno, entonces vamos a agregar por aquí un nuevo Java class. Figura no es interfase, es clase. Entonces, una nueva clase que se va a llamar figura. ¿Figura? ¿Sí? La clase figura, en principio, bueno, vamos a declararla como abstracta, aquí lo dice. ¿Así? Luego, no tiene atributos, tiene un solo método, que también es abstracto. Entonces, ¿cómo lo definimos? Public, abstract, void, porque no va a regresar nada, dibujar. Como es método abstracto, no lleva código, se pone los paréntesis y se cierra la firma. O sea, si yo pusiera aquí, como normalmente lo hacemos en un método, si pusiera llaves me va a marcar error, porque es un método abstracto y no debe llevar código. Entonces lo voy a poner aquí, así. ¿Quién es el que va a codificar esa clase, ese método? Pues las clases hijas. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra clase figura. Vamos ahora a codificar nuestra clase o nuestra interfaz. Va a ser nuestra primera interfaz, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos otra vez al paquete, le ponemos new y buscamos, no es una clase, es una interfase. Buscamos aquí donde diga Java interfase. ¿Ya la encontramos? Bueno, yo la tengo rápido porque la acabo de usar. Si no, hay que buscarla más abajo. Java interfase. Y vamos a, ¿cómo se llama nuestra interfase? Se llama Cálculo Figuras 2D. Cálculo Figuras 2D. Y la idea es que esta interfaz se podría utilizar en cualquier escenario, en cualquier proyecto o aplicación en donde fuera necesario calcular área y perímetro. Bueno, entonces, por ejemplo, en C#, el estándar para los nombres de las interfaces es que empiecen con I mayúscula. A ver, hablando de los estándares, ¿cuál es el estándar para los nombres de las clases de Java? El estándar para los nombres de las clases de Java. Que empiecen con mayúscula, ¿sí? Y que sean singular, ¿sí? Ese es el estándar. Bueno, en cambio, bueno, puede haber clases que, que estén en plural. Ahora, recuerden que los estándares no son obligatorios, son recomendables, muy, muy recomendables, porque nos permiten entender mejor nuestro código y el de otras personas. ¿Me pueden dar un ejemplo de una clase de Java que esté en plural? Nombres, bueno, nomás que esa no es de Java, esa es nuestra. ¿Por qué se llama? Pero está bien, es un buen ejemplo. ¿Por qué le pusimos nombres y no nombre? Si yo siempre he insistido, póngalas en singular. ¿Por qué le pusimos nombres? Bueno, porque es pertinente, porque nos va a regresar nombres, ¿sí?
Muchas veces las clases en plural tienen métodos estáticos. A ver, ya me dieron un ejemplo de nombres, pero ese no es de Java, este es nuestro. Y de Java, una clase de Java que esté en plural. A ver, hago un repaso de las clases de Java que hemos utilizado muchas. System, Math, Random, Scanner. ¿Cuál? El nombre de clase que esté en plural. Arrays. Bueno, ArrayList no, Arrays, ¿sí? ArrayList está en singular. Pero la clase Arrays que la hemos utilizado, ¿para qué? Hemos utilizado la clase Arrays para ordenar un arreglo, ¿no? Le ponemos arrays.sort. ¿Ya? Ok, bueno. Sí, porque ahí es pertinente porque esa clase se encarga de manipular arreglos. Entonces, por eso es pertinente. Pero en general, vamos a encontrar muy pocas clases que estén en plural. Bueno, ¿cuál es el estándar de los métodos de Java? De los nombres de los métodos. ¿No? Que empiece con minúscula. Yo veo con muchos de sus proyectos, los métodos empiezan con mayúscula. ¿Y a poco les he dicho algo? ¿Les he penalizado algo? No, ¿verdad? No, no se los penalizo, pero sí se los critico. ¿Sí? ¿Por qué? Los ventaneaba. Así como ahorita dije de los diagramas. O sea, los diagramas no son como más me gusten, es como debe ser. O sea, un diagrama, así como debe tener nada más dos rayitas aquí, arriba el nombre de la clase, aquí los atributos y aquí los métodos. Así debe ser, pero no porque yo diga o porque quiera mortificarlos o porque yo sea muy estricto, no, es porque así lo va a entender todo mundo que ve un diagrama de Java, de UML más bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el estándar de los nombres de los métodos de Java? Que empiecen con minúscula. Todos los métodos en Java empiezan en minúscula. Ya, si yo lo quiero hacer y que empiece con mayúscula, pues ya es mi problema, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué creen que sea importante eso de los estándares? Si yo veo en un código de Java que yo no hice y veo que algo empieza con mayúscula, seguramente voy a pensar que no es un método. Si esa persona siguió los estándares, entonces el estándar me ayuda a entender más rápidamente el código. Yo les digo siempre que es por salud mental, ¿sí? Seguir los estándares, porque le vamos a entender más rápido a todo. ¿Cuál es el estándar para las constantes de Java? El estándar para los nombres de las constantes de Java. ¿Qué? No. Puras mayúsculas. Miren, vamos a poner aquí. Mat. ¿Cuántas constantes tiene mat? Constantes, no métodos. A ver, es más, vean todos los métodos que tiene mat. Es que aquí no me va a dejar. Voy a poner aquí, me voy a ir para acá. ¿Sí? A ver, aquí. Voy a poner un método cualquiera, nada más para que me deje escribir algo, ¿sí? Luego lo quito. Método cualquiera. Es que arriba no me va a dejar. Entonces le pongo mat. Vean todos los métodos, todos empiezan con minúscula. Y no solo de mat, de todos los métodos de todas las clases que ven de Java, empiezan con minúscula. Y cada nueva palabra la ponen con mayúscula. Bueno, ahí se ve cuál es el estándar de las constantes. ¿Cuál es? Mat tiene dos constantes, E y pi. Bueno, la E como que pues es una sola letra, ¿verdad? Pero el estándar de Java es que las constantes, el nombre, todas sean puras mayúsculas. Claro, si yo las pongo con minúsculas va a trabajar de todos modos, pero no voy a seguir el estándar y entonces, pues, no es que vaya a tener problemas de seguro, ¿verdad? Pero seguramente se me va a complicar más. Yo siempre, bueno, ahí platico una anécdota de que le pasó al primo de un amigo. Y sí fue, bueno, fue un conocido. Que yo fui a un curso de unos sistemas que estaban liberando, ¿no? Y estando ahí me encontré a una persona, ahí en el break, una persona que había trabajado en esa empresa donde
donde desarrollaron esos sistemas. La empresa desarrollaba los sistemas, los vendía y yo, bueno, en ese tiempo también vendía esos sistemas y como salieron versiones nuevas, pues nos invitaron a un curso, ¿verdad? Y en ese curso yo me encontré una persona que también iba a lo mismo que yo, pero que él había trabajado en esa empresa, había trabajado de desarrollador. Entonces en la plática ahí en el break, dice, no, yo trabajé aquí, qué padre, ¿y cómo te fue? No, bien. Dice, bueno, tuve un detalle al principio, cuando empecé a trabajar. Dice, yo tenía cierta experiencia en desarrollo y pues por eso me contrataron, ¿verdad? Y bueno, ya cuando le pidieron que hiciera como primer trabajo un reporte, porque los reportes, los informes, que ahora les llaman informes, tienen la característica de que no modifican los datos de las bases de datos, por decir, sino simplemente los leen y los procesan y presentan algún resultado. Entonces, es como que si la riegas, pues no hay problema con los datos, ¿va? Si yo te encargara una actualización, una captura, pues entonces ahí puedes, si no lo haces bien, pues puedes empezar ahí a dañar los datos. Bueno, le pidieron eso, le dieron todas las especificaciones, el deporte debe llevar estos totales, estos totales, estas columnas, y ya, y ya no le dijeron más, y se puso a hacerlo. Obviamente, como era el primer trabajo, se esmeró, ¿va? Lo hizo bien padre, y todo bien, lo revisó de pe a palo. Ya cuando lo presentó, porque todo lo que le pidieron, todo lo hacía bien. Entonces ya cuando lo revisaron, ok, esto lo hace todo bien, todo perfecto, todo lo hace perfecto, pero no, se lo regresaron, pero no te lo aceptamos. Y entonces él dice, yo así como que me molesté, porque como que no me lo aceptan si todo está bien, todo trabaja como, o sea, hace todo lo que me pidieron. Digo, sí, dice, pero entonces se fueron al código. Dijeron, mira, aquí las funciones o los métodos, estos nosotros los ponemos así. Las variables se tienen que declarar de esta manera. Los nombres de las variables tienen que ir de esta forma. Obviamente no le habían dicho todo eso para que se diera cuenta, ¿no? Y entonces lo hicieron cambiar todo. Al principio le dio mucho coraje, pero le explicaron luego por qué. ¿Ustedes por qué creen que le hicieron eso? Para que aprendiera, pero para que, o sea, no fue para molestarlo, ¿eh? No fue para mortificarlo. No, fue para que entendiera que debía hacer las cosas como las hacen ahí, con los estándares que tienen ahí. Que él, hasta me decía, no, que si es una variable de tipo entero, tiene que empezar con la i. O sea, ese es el estándar. Si no empieza con la i, va a trabajar. Pero aquí el estándar es que empiece con la i. Que el nombre de la función debe tener 10 caracteres nada más. Debe tener 10 caracteres y no los que tú quieras. Los 3 primeros deben significar una cosa, el módulo o no sé, los siguientes 3 submódulo y así, ¿verdad? O sea, y ahora le explicaron, ¿y por qué te lo estamos pidiendo de esa manera? Porque si nosotros le pasamos tu programa, tu código fuente a los programadores, no eran tantos, eran como 10 creo. ¿Cuántos creen que le van a entender a la primera? Nadie, nadie le va a entender. Tienen que analizar cómo lo hiciste. Bueno, si tú sigues estos estándares, tal y como te los estamos describiendo, ya le dieron un manual después. ¿Quién le va a entender? Todos. Ponle que a lo mejor la lógica no la primera, pero ya no van a tener duda de qué es lo que. Entonces, eso ahorita tal vez ustedes no lo vean tan importante y por eso en los proyectos, pues, como que el profe dice que esto, pero yo lo hago como quiero, como me acuerdo, como no me interesa eso. Está bien, ¿verdad? Pero les aseguro que con el tiempo todo eso es por salud mental de uno mismo. Ahora, ustedes tienen ahorita la gran oportunidad de que están estudiando esto. Yo me di cuenta de muchos de esos detalles, pues como dicen a puros golpes, ¿no? Yo no estudié sistemas, me gusta, pero yo no estudié eso. Entonces, cuando yo estaba desarrollando sistemas, me di cuenta que yo tenía que estandarizar muchas cosas para ser más eficiente. Y me di cuenta, y ya cuando llego aquí a la carrera y que veo materias como ingeniería de software, pues ahí es donde digo, pues es que esto se ve en ingeniería de software, pero yo no lo vi, yo lo aprendí ahí empíricamente, ¿no? ¿Eh? Ingeniería industrial eléctrica. Aquí en el TEC cuando había, es más, cuando yo estudié aquí en el TEC no había sistemas. Entonces,
Pues bueno, todo este rollo fue ¿para qué? Para terminar. A ver, dice, bueno, esto ya lo tenía yo acá, ¿eh? Nada más que, a ver. Bueno, ya para terminar, un último comentario. Tal vez ya lo dije, no importa si lo repetí, no está de más. Me ha tocado revisar residencias, y no una, sino varias, en donde un capítulo vienen los estándares que usa la empresa para el código o para los sistemas. Un completito. A ver, ¿cómo está estructurado? Desde los nombres de los proyectos, de los módulos, de submódulos, variables, funciones, triggers, todo eso. O sea, no le puedes poner el nombre que tú quieras. Por eso, ese es los requisitos que yo les pongo de que el nombre tiene que ir así, que pues es un intento para que se den cuenta de que muchas cosas hay que estructurarlas, ¿sí? Y eso no es nada más por molestar, es por ser más eficiente. Ok, bueno, por aquí lo dice, ¿dónde quedó? Aquí. No, ¿dónde quedó? ¿Dónde está el otro archivo? A ver, no, no era. Sería este. Es el mismo, es que es el mismo. Ah, aquí está. Aquí lo dice, mire. Dice, yo puse deliberadamente una constante. Ya, bueno, ya vimos acá en la teoría de que una interfaz sí puede tener atributos, pero tienen que ser constantes. Yo no puedo poner un atributo que sea variable, tiene que ser constante. Y yo, nada más con el fin de utilizar un atributo de una interfaz, yo puse uno que ya tenemos. Pi, ¿dónde lo tenemos? Pues es una constante que trae la clase mat, ¿verdad? Bueno, entonces, y aquí es donde dice, cuando codifiquemos, ¿o dónde? ¿Por acá? Ah, dice, a manera de ejemplo se agregará un atributo a la interfaz. Esta es la interfaz, ¿verdad? Es la interfaz. Que como se recordará debe ser público, estático y constante, aunque no se declare explícitamente. Este atributo se utilizará en lugar de la constante pi de Java. Por estándar en Java las constantes se escriben con puras mayúsculas. Entonces, cuando declaremos una constante, por favor, háganlo con puras mayúsculas. Se los va a agradecer, pues quien lea ese código y ustedes mismos, ¿sí? Bueno, entonces ya no hubo tiempo, fue mucho rollo eso de todo lo que dije nada más para justificar por qué vamos a poner con puras mayúsculas la constante pi. ¿Eh? Y bueno, eso ya lo haremos mañana, ¿no? No, ¿cómo?